tenemos a dos expertos, a nuestra abogada Lía Rojas y a David Peña, tú eres el fundador de una aplicación súper interesante. Cuéntanos, ¿por qué se te ocurrió esto? Al parecer es bastante más común la disyuntiva de qué tenemos que pagar los gastos comunes. Sí, sobre todo cuando eres arrendatario. Yo particularmente soy de Osorno. ¿Ya? Y me vine a estudiar a Santiago pasando por varios departamentos y veía que el cobro de los gastos comunes, bueno, a partir de mi presupuesto, la cuenta más cara, y cambiaba mucho el cobro. De repente venía una papeleta azul que decía cuánto tengo que pagar nomás, y de repente venía bien detallado. Entonces me imaginé que había una manera de crear una aplicación, bueno, con mis dos compañeros, que transparentara la información y que hiciera más fácil el tema de los gastos comunes. ¿Y esta aplicación es gratis? No, esta aplicación se cobra a la comunidad. los gastos comunes. Claro, se cobran los gastos comunes, pero es súper barata, cuesta 2 UF por comunidad y trae todo. Tú puedes hacer los gastos comunes. Comunidad Feliz se llama. Comunidadfeliz.cl, sí. Perfecto. Y puedes ahí hacer aparece, comunes. disculpa David, aparece detallado en el fondo en qué se están invirtiendo mis gastos comunes. Exactamente. Sale con los sueldos de los conserjes, algunas mantenciones que pueden hacer, las mantenciones obligatorias, por ejemplo, de los ascensores, de los gases, todo súper detallado y con tu prorrateo, para que tú mismo puedas calcularlo si es que algo no te cuadra. ¿Y de qué dependen los gastos comunes? Porque ¿qué tiene? Acá yo leía que tenía que ver con el metraje de la propiedad. ¿Por qué de repente suben? Más allá de si se va a perder un ascensor o no. Sí, también. Bueno, inicialmente cuando se entrega la obra, o sea, cuando se entrega el edificio o el condominio, el Servicio de Impuestos Internos genera un prorrateo que depende de los metros cuadrados. Perfecto. Entonces, ese es el inicial. Y después va por la gestión del administrador o de la comunidad misma, que tiene la posibilidad de invertir, por ejemplo, en los fondos de reserva, y cuando invierte va ganando un poco de plata y va bajando el gasto común, y además de la rotación de, por ejemplo, los conserjes, que son la cuenta más grande, la de operación. Ya, pero por Sí, hay ejemplo, jardín también. También. Bueno, La sí, piscina. depende también. Pero es que ponte tú, yo vivo en una comunidad bastante grande y pago muchísimos gastos comunes, entonces yo no entiendo. O sea, esa comunidad se lleva mucha plata. O sea, al parecer tengo o muchos jardines o Pagan buen muchos sueldo. pagos, claro. Claro, también. O pagan un buen sueldo para ser conserje. Sí, también puede ser por seguridad, por ejemplo. De repente, perfecto. porque hay dos maneras. Las comunidades pueden contratar a la gente de seguridad, a los conserjes, etcétera, y sale más barato, pero la operación es más difícil. O contratar una empresa de seguridad, que sale más caro, pero no tienen que preocuparse de pagar los sueldos, pre-red, los finiquitos, porque la rotación de los conserjes es súper grande. David, perdón, sí, disculpa. sí. Mira, tenemos, te voy a dar por ejemplo un departamento de 140 metros cuadrados en Las Condes y uno de 140 metros cuadrados en Santiago Centro. ¿El gasto común debería ser el mismo o hay un departamento de similares características? Claro, si es que los edificios tienen el mismo número de departamentos, deberían ser parecidos. En general, lo que pasa es que... Debería. Claro, debería ser parecido. En general, lo que pasa es que toman una o la otra forma de administración. Más cómoda, en el fondo, solamente pagar una cuenta de seguridad, una cuenta de mantenciones, entonces sale más caro. Santiago Centro o en otras comunas que tratan de gastar menos, el gasto común sale más bajo porque lo hacen ellos mismos, pero también es más intensivo en operaciones. O sea, la comunidad tiene que estar más involucrada. Y ahí pagas menos en el fondo. Claro. Hoy, Lía, yo te quería hacer una pregunta. Primero que todo, bienvenida, Mujeres Primero. Feliz. ¿Qué pasa? Feliz día, Gaya. Muchas gracias por ¿Qué todo. pasa cuando uno no está conforme con lo que te llega y vas donde el administrador y no te dan una respuesta con la que tú quedes satisfecha, sientes que te están cobrando más? ¿Dónde puedo reclamar yo como arrendatario o como propietario? Claro, bueno, lo que pasa es que lo que se va a cobrar por concepto de gastos comunes ya está establecido previamente. Es Ya. decir, esto no es que opere como de por sí, sino que las comunidades se organizan, se hacen asambleas, se nombra un comité, hay un administrador y está establecido cuáles van a ser los gastos comunes que a mí me van a cobrar. Ya. Independiente que yo no haya asistido a la asamblea, eso igual me va a afectar. Claro. Entonces, salvo que haya un gasto ahí que no corresponda o que no haya estado acordado dentro Claro. de, O que a ti de no la te asamblea cuadre. constitutiva, Ya. claro, tú no lo vas a poder reclamar. Ahora, si un gasto se hizo de más y en realidad no corresponde, digamos, si no es relevante, habría que hablarlo en primera instancia con el administrador. Pero Ya. en caso que haya problemas en la comunidad y estos no se puedan resolver de manera amistosa, lo que queda es dirigirse al juzgado de policía local de la comuna. Ah, Ya. perfecto. ¿Y ahí qué hace Es el uno? ¿Pone conducto regular. una constancia? Claro, o se puede interponer una denuncia Ya. para que lo ¿Y efectos te se devuelven la investiguen. plata? ¿Hay alguna solución o queda La ahí verdad es como que todo? ahí en realidad depende de cuál sea el rango del problema, porque en realidad no sé si una persona va a ir a reclamar 50.000 pesos, lo más probable es que, no sé, en definitiva, pero- si hay una infracción se pueda cursar alguna multa quizá a la comunidad. Tú nos dices que hay que hacer eso, ¿cierto? Pero Claro. porque la realidad, tú dices, a ti te dicen un monto de gasto común y uno arrienda o compra sabiendo más o menos cuánto va a ser el gasto común. Pero
Pero pasa que en la realidad siempre te dicen ya vaya a gastar, no sé, pagáis 30.000 pesos de gasto común porque este edificio es inteligente y te calientan el agua con el sol y te venden la pomada. David, tú tienes experiencia en eso. Y después llegáis el primer mes, no son 30, pues son 45, son 46. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué te lo van cambiando? Todos los meses cambia, todos los meses A mí me pasa, en mi experiencia personal, que siempre hay algo que arreglar, que siempre el portón se echa a perder, que el ascensor, nunca el gasto común es igual al mes anterior y nunca es menos que el mes anterior. Como que siempre va subiendo. Eso? ¿Cómo sabemos nosotros si nos estamos metiendo la cuchufleta? Yo diría que pasan en dos casos. Cuando te entregan un nuevo proyecto, que me reía porque estas inmobiliarias trabajan con Comunidad Feliz justamente por esto. Para que no suceda... Para que no suceda, porque si es que no hacen la mantención en un proyecto que es nuevo, de la caldera, por ejemplo, se rompe y va a subir el gasto común. Entonces lo que más hay que tener en claro es que la administración tiene que tener súper bien ordenadas las mantenciones y esas cosas. Porque claro, la inmobiliaria lo que hace es que planifica el gasto común más o menos sin incidencia. Claro. Cuando hay las incidencias es cuando... Gusta el administrador, porque pasa mucho que en el fondo lo que tú dices, de repente, no sé, una caldera y tú dices, pero si está prácticamente nueva, no, es que se echó a perder, y uno empieza a desconfiar también, porque como dice Michael, que lata que siempre el gasto común esté subiendo y nunca puedes hacer tu presupuesto más o menos real, porque siempre esto va en alza. ¿Qué pasa si a ti no te gusta el administrador? ¿Se puede juntar no sé si los arrendatarios o tienen que ser los propietarios? No, los copropietarios que viven ahí tienen a sus defensores, que es el comité de administración, que son copropietarios en donde se elige un presidente, una secretaria, un tesorero, y ellos tienen la facultad de decidir quién es el administrador. Claro. ¿Y solo ellos no se pueden sublevar los demás? Sí, por eso yo decía que las comunidades tienen que estar bien involucradas para que esto pase, porque ¿El administrador tiene que ser parte de la comunidad o puede ser alguien externo? No, externo. No, tiene que ser externo, normalmente. Tiene que ser externo. Puede también ser un copropietario en todo caso, pero no puede ser miembro del comité de administración por el tema del conflicto de intereses. ¿Quiénes son los copropietarios? ¿Los arrendatarios? ¿Los dueños solamente? ¿O todos los que viven ahí? Eso es buena pregunta. Normalmente, bueno, ni me pueden corregir, pero según la ley deberían ser los copropietarios. Pero se le puede entregar un permiso a los arrendatarios para que asistan a las asambleas y el permiso puede ser con voto también. A mí el administrador siempre me discrimina y me dice, tú eres una simple arrendataria. Para cualquier cosa me dice. Qué amoroso, mandémosle saludos. Oye, qué decente. Yo creo que está mal el concepto de decir un simple arrendatario, porque en realidad tampoco hay un arrendatario que sea calificado. Exacto. O sea, como para que te califiquen. ¿Podemos demandar a ese conserje? No, el administrador. El administrador. Sí, Fíjate que a propósito de eso mismo, lo que establece la ley es que, claro, el copropietario es el dueño del departamento. Entonces, en ese sentido, el arrendatario está un poco en la indefensión frente a los gastos comunes. ¿No tiene los mismos derechos? No tiene el derecho de asistir a esa asamblea, de votar, porque no es el dueño del departamento o de la casa del condominio. Pero, por ejemplo, con lo que dice el administrador de la CAMI, tú eres una simple arrendataria. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que ella no tiene derecho a qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque según no tiene derecho a si yo arriendo una propiedad, yo soy la dueña de esa propiedad, entre comillas, mientras yo la arriende. No, no es así. No, porque el copropietario, como el nombre lo dice, es el propietario en común con otros propietarios. Por eso se llama copropietario. Entonces, como arrendatario, no. Tú lo que tienes que hacer como arrendatario es exigir al dueño que aclare el tema de los gastos comunes, pida cuentas, si un gasto no corresponde. A pesar de como arrendatario igual supongo que puedes ocupar la aplicación, pero no tienes el derecho a ir a la asamblea y a votar. Yo tenía entendido, perdón, que yo estoy arrendando una propiedad y yo tengo el derecho a usar todas las áreas comunes, las instalaciones, la piscina, no sé, lo que tenga. Y no así el propietario de este inmueble que yo estoy arrendando tampoco puede llegar y pasearse como Pedro por su casa, en su casa, que en realidad es de él, porque en ese minuto yo la estoy arrendando. Eso es lo que yo tengo entendido. O sea, no puede llegar y tocar el timbre, hola, ¿cómo estás? Y mirar. Viene con unos amigos. Claro. Y eso pero eso, disculpa, bueno, depende de los amigos. Se puede dejar estipulado en el contrato, porque yo que tengo la experiencia que también arriendo un departamento, yo tengo estipulado que tengo ciertas visitas al mes, que yo como dueño puedo hacer al departamento para ver que no hay ningún desperfecto y eso. Si está en el contrato se puede hacer. Yo tampoco voy, pero lo tengo. Pero tú, Catalina, estás totalmente en lo correcto con lo que dice. O sea, es efectivo así, tú tienes todos esos derechos, pero estamos hablando de cosas distintas. O sea, tú tienes el derecho a usar y gozar de la propiedad con el arriendo. Claro. Pero no es distinto el derecho que tú tienes a ir y votar en la asamblea, involucrarte respecto de los gastos comunes. David, ¿le puedo hacer una pregunta base? ¿Qué es gasto común?
¿qué me tienen que cobrar a mí por los gastos comunes? Qué buena pregunta. Son todos los espacios comunes porque, por ejemplo, en mi caso personal, a mí por la sala de eventos me cobran aparte. Entonces, ¿qué se cobra en un gasto común? Son todos los gastos que implica la comunidad, o sea, que la comunidad paga. O sea, si es que el conserje está contratado por la comunidad, es un gasto común. Si es que una mantención está contratada por la comunidad, es un gasto común. ¿Pero quién decide eso? ¿Quién decide qué es gasto común y qué no? Sí. El administrador. Tú cuando arriendas el espacio común, lo arriendas tú como persona. Entonces, por eso él se cobra a ti. Lía, yo tengo una pregunta, te la voy a dejar hecha antes de que vayamos a un Twitter. El otro día fui donde una amiga y salía en la entrada todos los morosos. ¿Eso es legal? Por ejemplo, departamento 104 debe 1 millón y tanto. Los ascensores los Departamento, ponen. y yo reconozco que como zapa me quedé y pasé por una puerta guaja. O sea, igual se presta para el bullying, ¿o no? Bueno, la acaba de ver un tweet y después lo En conversamos. la aplicación tenemos si es un legal muro de o no. morosidad. Yo lo encuentro súper feo eso igual. Mira, tenemos un tuit. Dice lo siguiente, Karina García, es terrible eso de los mostrar la gastos unidad. comunes. Yo tenía una vecina que llenaba su piscina todos los días y el agua, salía mucho. Consume mucho, o sea, claro, a mí me pasa, por ejemplo, también con la calefacción. Yo no ocupo la calefacción de mi departamento, pero ellos tienen derecho a dividir el gasto de la calefacción de todo el edificio y yo pagar por lo que ocupan el resto y yo no lo ocupo. Esos son el tipo de cosas que se definen en asamblea. Porque lo que pasa normalmente es que si es que se le cobra al departamento el uso de la calefacción, los departamentos de arriba y abajo o los de al lado se benefician igual. Es lo que me pasa a mí. Entonces en la asamblea se les dice ya, todos van a pagar un porcentaje, ¿no? Para que no pase eso. Pero, Aunque yo no prenda la calefacción. Aunque pero espérate, pagan la calefacción que hay en los pasillos, eso, ¿no? El consumo personal de cada departamento En la luz de aparte. tu departamento. Hay algunos edificios que tienen una caldera. Claro. Sí, pues porque sube mucho. Claro. O sea, si yo prendo la calefacción de mi casa... Pero eso lo paga para cada persona aparte, por el consumo del departamento. Es que claro, ahí hay dos maneras de verlo. Cuando lo paga solamente el consumo del departamento, hay muchos departamentos que no prenden la calefacción porque se ven beneficiados por los departamentos. Bueno, pero ¿qué culpa tiene Claro. uno que se vea beneficiado? Si mi vecino es friolento y yo soy acalorada, pucha, yo no quiero, ¿por qué pagar el frío de mi vecino si yo soy acalorada? ¿Me Claro, entiendes? y eso lo defines en asamblea y cambian el régimen de cobro. Pero esos son el tipo de cosas que pueden ir conversando entre la comunidad. Ah, perfecto. Lía, te tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo un día digo no quiero pagar más los gastos comunes o como acá tengo los morosos de mi departamento que no los puedo mostrar? Que debe 2 millones y hay otro que debe 3 millones. ¿Nunca las van a llevar detenida, nada? ¿No pasa nada con eso? No, mira, lo primero que hay que aclarar, que siempre es importante destacarlo, es que en Chile no existe la prisión por deuda. No las veas. ¿Ya? O sea, respecto de deudas que tengan un origen civil, de una obligación contractual, etcétera, no existe prisión por deuda. Entonces, claramente una persona que debe los gastos comunes no va a ir presa. Ahora, existen medios para poder cobrarle a esa persona, porque uno dice, claro, yo estoy pagando todos los meses, Qué esta justo. persona está ocupando todo. y Cortarle fíjate los que servicios legales. Dale, corta hay los personas servicios. que llegan a deber millones. Es legal que se corte la luz del departamento como medio para ¿Y el agua? obtener el pago. El agua Fíjate tengo que entendido que no se No, puede la ley legalmente. establece que lo que se puede hacer es cortar la luz. ¿Ya? Porque Solo la luz. El agua por generalmente, salubridad, creo claro, que se o sea, puede. esa es una de las medidas que tiene en este caso el administrador del edificio. Cortar la luz en el caso generalmente se hace o está determinado que sean, por ejemplo, más de 3 periodos digamos que no están pagados. Acá Ya. salen 19 meses. Es que sabéis que eso es Es que- súper importante pero- porque después te altera toda la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? 2 años. Si hay Claro. muchos vecinos que dejan de pagar sus gastos comunes, después la comunidad, no sé si es la palabra exacta, corríjamelo usted, Sí, está se bien. ve con un déficit económico. ¿Y qué es lo que pasa? A todos los vecinos les cobran un adicional en los gastos comunes para empezar a suplir los vecinos que no pagan esos gastos comunes. Porque como dicen ustedes, claro, lo único que pueden hacer es cortarle la luz. Pero hay No gente es que lo prende único. la vela. ¿Qué más se ¿Cachai? puede hacer, Sí, aparte con de agua, en el cortar la fondo, luz? todas las cosas. Entonces todos terminamos pagando la patudez de la gente que no paga sus gastos comunes. Bueno, Lo que pasa claramente es que es una patudez. el cortar la luz es un medio que podría tener el administrador y un medio más inmediato. O sea, tú no puedes estar sin luz, entonces obviamente tienes que conseguirte la plata para pagar. El otro que yo decía era Pero- publicar como publican en la entrada los morosos. Claro, ¿Eso es pero legal? hay gente que puede decir a mí me da lo No, mismo, hay entonces gente yo no que voy le a da lo pagar. mismo, pero ¿eso es legal? ¿Publicar los Claro, morosos siempre en y la cuando entrada? aparezca el departamento Y no el o
nombre. o la casa, claro. Y No, salen los nombres. No, acá salen los nombres, primer nombre. Y la deuda. Toda la Y la deuda. deuda. Y los meses La que abuelita, se deben, la mamá. 3,40 meses. Eso todavía no lo entiendo. Oye, y tengo otra pregunta. Espérate, es que no he terminado. Y lo otro, Claro, y eso lo que pasa puede- todos. lo otro que puede hacer el administrador, además de cortar la luz. ¿Qué más? Mira, lo otro que se puede hacer es una demanda judicial a través de un juicio ejecutivo. Es decir, tú no vas a ir a discutir al tribunal cuando interpones una demanda acerca de si esta obligación procede o no. O sea, la administración saca el cálculo, ya acompaña, por supuesto, las actas de constitución, etcétera, y eso se puede hacer una tramitación ejecutiva. Eso significa que se presenta una demanda, esa demanda se notifica y la persona, en este caso el propietario o copropietario, tiene el derecho a oponerse a ello en el plazo de 4 días. Ya. Pero eso está limitado, o sea, solamente puede ser porque haya pagado, porque la deuda está prescrita. Pero este procedimiento, pasados esos 4 días que tiene para contestar, si no contesta, inmediatamente viene un embargo. Oye, Tiene una acción mucho más O sea, rápida. se puede embargar. Claro, es un procedimiento ejecutivo, o sea, como el nombre lo dice, Puta. tiene el efecto de ejecutar a la persona con respecto a sus bienes y embargarle si es que no. Pues, Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo como arrendataria un día dejo de pagar los gastos comunes y ya le devuelvo el departamento y me voy? Él me podría demandar, Arrendadora. obviamente don Luis no lo voy a hacer, así que tranquilo. Pero yo tengo departamentos que arriendo y si me dejan los gastos comunes, ahí me van a dejar a mí el cacho. claro, justamente, o sea, si tú eres el propietario, tú eres el responsable frente a la comunidad. Tú como dueño de casa. Como dueño, el dueño Ya. es el ¿Y eso, responsable de de eso pagar yo los puedo gastos comunes. agarrar el cheque en garantía y hacer usufructo de eso? ¿O solamente para los arreglos del departamento? Lo que pasa es que si tú lo estipulaste en el contrato, efectivamente va a poder ser así. Ahora, si está establecido en el contrato que son de cargo del arrendatario el pagar los gastos comunes y él no te paga, tú después también lo puedes demandar en un juicio de arriendo para cobrarle ese dinero, y los juicios de arriendo son juicios mucho más breves que Ya. los juicios que nosotros estamos acostumbrados. Pero hablando de la realidad, yo siento que el propietario siempre sale perdiendo. Siempre Conozco sale perdiendo. muchos casos en que la ley, cuánta gente, arrendatarios, que no todos, pero pongamos en el caso de los que sí, los arrendatarios que se quedan viviendo gratis durante años. Cuesta Y es mucho súper sacarlo. Cuesta sacarlo, hemos visto casos. Y Te dejan las cosas en la Fíjate que casa. y fíjate que es muy caro, porque a pesar de que el juicio se puede demorar poco, en el tribunal muchas veces el juicio se demora, porque cada vez que tú tienes que avisar, por así decirlo, Notificar, legalmente, sí. notificar, que se llama, que es un aviso legal que tú le tienes que dar al arrendatario, tú tienes que pagar a una persona externa, Claro. es decir, un receptor judicial, para que pueda ir. Y O sea, fíjate uno que tiene que poner... además, Exacto. tú tienes que gastar, tú por supuesto vas a tener que contratar a un abogado, pero además vas a tener que pagarle un receptor. Y esto les va a llamar mucho la atención porque los gastos de receptor, si es que ya la persona no se quiso ir, incluso hay que ir con carabineros a lanzarlo a la calle, Sí. porque hay casos que suceden. Sí. El total que tú vas a pagar a un receptor puede ir en torno desde los 300 a los 600.000 pesos en total en un No te juicio. puedo creer. Y además, que Eso si más te el entregan la tiempo. propiedad, como decía la Cata, en mal estado, Añicos. uno como propietario tiene que correr con todos los gastos. O sea, muchas Por veces supuesto. que el cheque en garantía ni siquiera alcanza para Nada. cubrir los gastos Imagínate, de la mayoría de los casos imagínate alcanza. si se quedó viviendo varios meses gratis y tú después tienes que, la persona ya no hizo caso con todas las notificaciones que se tenía que ir y ya tienes que sacarlo con carabinero. Ese lanzamiento con carabineros puede costar de 200 a 400.000 pesos dependiendo del sector. Y cuando lo además llegas a del cambiar con receptor, carabineros. que puede llegar a No, ser... eso es lo que cobra el receptor. Por lanzar a la persona a la calle. Imagínate lo que te quedó debiendo, la plata que tuviste que gastar, Los gastos las comunes que notificaciones obviamente que No, pagar. y al mal. Y lo o sea, peor es que garantía, esa la mal. persona se va y tú no sabes dónde se fue. Entonces, ¿dónde le vas a ir a cobrar? Claro.